Uno de los principales negocios ilegales en la Feria de la Salada era el manejo de los puestos de la calle en los cuales están implicados el clan Castillo junto a barras de Boca y River. La puestera Susana Ledesma fue una de las principales denunciantes, aseguró ser una víctima del accionar de esta gente. Pero según se desprende de las imágenes que figuran en una causa judicial, el trasfondo es otro. Ledesma manejaba otro sector de puesteros y barras que entraron en guerra con el clan Castillo y la 12 por el control de los puestos callejeros. Con cámara oculta quedó registrado cómo era la guerra en la Salada y cómo Ledesma y su gente fueron a recuperar los puestos que le había arrebatado un sector de la 12. Dale, che, vamos a ver qué onda los pies. Dale, la concha de tu madre, dale. Ahí la hija de Dios, la hija de Dios. ¡Desarmen! Acá Susana Ledesma encuentra a la facción rival y llama a sus muchachos. Acá están, adentro. Están adentro. Acá están. ¡Chicos! ¡Acá están todos! ¡No vas! ¿Por qué vas? ¿Por qué vas a la cumbia? ¡Salgan ahora! ¡Abrí que salgan! ¡Ahora! ¡Dale, que salgan! Sí, me la puse de nosotros. Y viene la otra que ganó los puestos. Ahora somos todos, hace rato me echaron a todos. En medio del conflicto llegó la Guardia de Infantería. La banda de Susana finalmente recuperó los puestos. No, la vamos a bajar a toda la filmación, la voy a bajar, cómo tuvimos que recuperar los puestos. ¿Ves? No, vamos a aguantar un rato más. ¿Qué horas son? Bueno, a las 12 nomás, 12, la 1. Vienen todos. ¿Vienen todos? Sí, ya vienen todos. ¡Venga, puto! ¡Perdieron todo, puto! ¡Dale, venga! ¡Venga! ¡Dale, puto! ¡Dale, puto! ¡Dale! ¡Dale! Vamos, dice que vayan para allá.
Ahora, no solo vamos a conocer qué barra brava de fútbol oficiaba de fuerza de choque de Susana Ledesma y su gente, sino además con qué le pagaban. ¡Basta! Me están pidiendo que la terminen. Ya está, ya está, ya está, ya está. Basta, que estos bichos están con nosotros. Cortala, que los bichos están con nosotros, cortala que estos bichos nos están cuidando que ellos no pasen. Pero era uno que estaba vestido de bruja. No hay ninguno de nosotros, ¿no? ¿De quién? No, mío. Tú le dices que vengan, que de última le damos un par de cosas. Si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. ¿Por qué las causas de narcotráfico pasan por los juzgados federales y por los juzgados penales económicos? El federal trabaja fundamentalmente con la ley 23737 y todas las modificatorias. Nosotros trabajamos con el Código Aduanero, que es el artículo 866, primera y segunda parte, lo que hace a lo que es el contrabando de estupefacientes en cualquier etapa de elaboración. Que salgan o entren. Exactamente, es nuestro. Nosotros tenemos competencia a 60 kilómetros en el Gran Buenos Aires, extendemos la jurisdicción, por eso tenemos Ezeiza también, que es mucho del aeropuerto, que a lo que veo hoy es el chiquitaje que tuvimos mucho tiempo, que son 20 kilos, 10 kilos, 30 kilos, doble fondo, ingestados. Y la preocupación mía hoy, 2017, son los puertos de la Argentina. Desde un gancho ciego que tuve acá en la esquina, con 200 kilos y se nos fueron otros 200, hasta las 3 toneladas y media que salieron de la terminal de acá de Manzanas Blancas, o lo que ha pasado con Carbón Blanco, con la mudanza de Luis XV, con todas las causas que hemos visto pasar, con merluza, las bobinas blancas. Bobinas blancas, merluza blanca, toneladas. Comenzó el juicio contra 6 acusados por contrabando de 3,5 toneladas de cocaína en el año 2010 en el llamado operativo Manzanas Blancas. Por un escaneo en aduana de Buenos Aires se logró el hallazgo de la mitad del cargamento y la otra mitad que ya había salido para el destino final fue captada en Brasil. Son aproximadamente 450 kilos de cocaína dividido en panes y ocultos en estas bolsas que transportaban presuntamente solo carbón hacia Europa. La droga, cuyo valor está estimado en 14 millones de euros, puesta en Europa, fue encontrada oculta en muebles de estilo, por lo que el operativo que la descubrió se denominó Luis XV. Rolando, hay puertos en el sur donde también hubo hace poco tiempo Langostino 2, con menos cantidad, pero sigue habiendo la misma operatoria de 30 años atrás. ¿No tienen escáner los puertos, todos los puertos que exportan? No. ¿No? No. O sea que hay puertos que no hay donde escaneo, salen los contenedores sin escanearse. Sin escanear. Eso yo se lo transmití a ¿Cuántos son? No me digas cuáles, ¿cuántos son? No sé, creo que son más los que no tienen que los que tienen. Esto es como el tema de los radares, ¿no? De INVAP que estamos esperando. Casi 2 toneladas de cocaína, evaluadas en 60 millones de dólares, fueron secuestradas en la ciudad de Bahía Blanca y en la provincia de Mendoza, ocultas en rollos de acero, en el marco de un operativo en el que fueron detenidas 15 personas, entre ellas 4 de nacionalidad mexicana, que integraban una célula de un cartel de Michoacán. Este año Gendarmería ya lleva 5.000 kilos de cocaína incautados. Y hicieron, obviamente que pregunté la pureza y arriba de 92%. Bueno, en eso me quiero detener. Porque una de las cosas que están diciendo es que la Argentina ahora le está agregando valor, o sea, recibe pasta base, la convierte en cocaína y la exporta, y de este modo
Argentina se ha convertido a nivel mundial en un exportador muy fuerte de cocaína, aunque no tiene la materia prima. Argentina, según Naciones Unidas hace un tiempo, dijo que éramos el primer país exportador de cocaína. El primero. Y después, a mí me llama la atención la pureza, porque una droga de arriba del 92% pureza se puede multiplicar por cientos de kilos más, y eso es todo destinado fundamentalmente a Europa y parte a Estados Unidos. Pero la puerta de entrada de la droga en Europa es España. El juez Reynoso está acusado de liberar narcos a cambio de que le paguen coimas en dinero y en bienes. ¿Cómo te pega un caso como el de Reynoso? Me duele en el alma. Lastima mucho el sistema. Esto prueba el poder de corrupción que tiene el narcotráfico y lo que es el crimen organizado transnacional en una república, ¿no? Se mete como el agua en todos lados, en la política, en la policía. No, porque van llegando más alto. Exactamente. Antes llegaban a nivel fuerza de seguridad, no llegaban a los jueces. Exactamente. 30 años atrás eran las fuerzas de seguridad, sobre todo las locales, porque las federales estaban más impolutas, digamos. Hoy yo creo que con el dinero que se mueve, Manzanas, por ejemplo, movió nada más que en cocaína 1.800 millones de euros. Mueve mucha plata y corrompe mucha gente. Es peligroso. La segunda generación del extraditado Diego Montoya Sánchez, alias Don Diego, y herederos de otros antiguos capos del cartel de Norte del Valle, protagonizan una nueva guerra que deja entre ellos 17 muertos en solo una semana. Lo que entramos a notar también es la incursión de carteles. Arroz Blanco es Cartel del Valle. Del arroz blanco surgen otras causas. O sea, que lleva directamente a los carteles. Lleva directamente a los carteles. ¿Se minimizó durante los años del kirchnerismo la cuestión del narcotráfico? Yo creo que se minimizó 30 años. Desde Alfonsín, porque el Langostino estaba Alfonsín. Claro, esto es justicia federal, pero es otro costado de la justicia federal. Son los tribunales orales económicos que, curiosamente, son los que terminan enganchando los grandes cargamentos de drogas, pero no terminan jugando la parte delictiva del narcotráfico. Para juzgar la parte delictiva del narcotráfico, pero también para juzgar, y sobre todo, ¿no?, lo que tiene que ver con los delitos de los funcionarios, hay 12 muchachos que están en Comodoro Pi, que son los jueces federales. Y si ustedes piensan y miran cualquiera de los programas periodísticos como quien mira un folletín, va a ver que son personajes recurrentes. Mal que mal, no hay día que no terminemos hablando de un juez federal y de lo que hace. ¿Quiénes son los jueces federales? ¿Como cuánta honestidad, como cuánta independencia tienen esos jueces federales? Son 12. ¿Sí? Por eso, qué mejor que preguntarle a Tato Yan, que acaba de sacar el libro negro de la justicia, ¿sí?, quiénes son los 12 magníficos, que son los únicos que pueden meter preso a un ministro, a un secretario de Estado, a un presidente. ¿Quiénes son los 12 magníficos? ¿Son confiables? No. Ni un matiz, no. ni un gestito diplomático, bueno, nada. Alguno por ahí, en algún momento. El sistema no es confiable. Son 11 y una dama, ¿eh? Sí, ¿y qué dama? ¿Y qué dama? La María decana. Servini, que es la decana, que está desde, bueno, como jueza federal desde Menem, y desde ahí para acá han pasado muchos y ella sigue. ¿Es verdad que la están queriendo tirar por la ventana? El gobierno amagó con jubilarla. ¿La quisieron pasar a jubilarla? La quisieron pasar a jubilar. Lorenzetti le soltó la mano. Claro, bueno, ella se enfrentó con Lorenzetti fuertemente el año pasado, sigue enfrentada. El gobierno tuvo ahí ¿Puede sobrevivir un juez enfrentado con el presidente de la Corte? Ella sí. Creo que es la única que lo puede sobrevivir. Lorenzetti es un hombre muy poderoso. Tuvo muchos aliados en su enfrentamiento. Elisa Carrió, el principal. Yo creo que eso le jugó muy a favor. Y estuvieron a punto de jubilarla y a último momento, yo cuento la escena del libro, la salva un hombre clave en todo esto, y yo creo que cada vez más clave, que es el señor Daniel Angelici. El Tano Angelici, que la quiere mucho a Servini, forma parte de su Sigue siendo el clan. operador de la justicia, pero sin embargo Carrió lo denunció a Angelici y hay una causa en el juzgado de Casanelo. ¿Y? No, digo. No, a ver, el gobierno... A ver, la justicia federal está contaminada hace por lo menos 20 años, tranquilamente. Hay operadores de la CIDE desde hace siempre. Bueno, a ver, vos escribiste el libro de Estiuso. Claro, ¿Cuánto intervenía Estiuso en la justicia federal? Todo el tiempo. Porque, a ver, Menem y Kirchner tuvieron en común que los dos le encargaron a la CIDE el control de la justicia federal. Directamente. Claro, en el tiempo de Menem era Anzorregui. En el tiempo de Menem era un hombre
de ademanes, digamos, florentinos, Claro. y el Polígono Estiuso, que era mucho más áspero, Un poquito más áspero. Pero el sentido era el mismo y la contaminación resultó igual. ¿Sí? Digamos que todavía más intensa durante el kirchnerismo. Por eso durante el kirchnerismo... A ver, explícale a la gente qué es manejar la justicia federal. Manejar la justicia federal es primero poner jueces. Hay jueces que son directamente puestos por la CIDE. Apretables. Todos tienen que ser vulnerables. ¿Qué es ser vulnerable? Y qué sé yo. Pues digo, nosotros sabemos más o menos qué es, pero hay que explicarle a la gente. Y hay un juez que vos sabés que el hermano cobra y vende por traficar causas. Ese juez es vulnerable. Sí, cuando se quiere hacer el independiente le decís, vení para acá, vení. Y aparece una denuncia que dice que tu hermano tiene una cuenta millonaria en Suiza, como pasó hoy, por ejemplo. Que se supo que el hermano del juez Ariel Hijo tiene una cuenta millonaria en Europa. ¿Pero esas denuncias son ciertas o son globos? Bueno, hay de todo, hay y no hay. Pero... Porque también de Casanelo dijeron que Casanelo se había reunido, hubo dos tipos que aparecieron que mentira. dijeron... Y era una mentira. En ese caso era mentira. No, a ver... Después, en Comodoro Pi se cobra y se vende para estirar un proceso, para esconder una causa, para dormirla. Todo eso pasa todo el tiempo en Comodoro Pi, lamentablemente. Y pasa Entre los estuvo 12. pasando mucho durante los ¿Hay honestos? Hay algunos que son más honestos que otros, sí. A ver, el concepto de honestidad yo creo que hay que revisarlo un poco. Hay algunos que no son chorros. Exacto. Ahora, la honestidad yo creo que es un concepto mucho más integral y mucho más profundo. Forman parte de un sistema de poder político que cree que en vez de controlar al poder político, forman parte del poder. Entonces juegan todo el tiempo. Bonadío juega, Ariel Lijo juega, Canicova Corral juega, Servini de Cubría juega. Todos los jueces federales están haciendo política. Bueno, cuando se juega, en la práctica quiere decir que a uno lo invocan y a otro no, con el mismo argumento. Yo pongo ahí lo de la lógica del dedo en el gatillo. ¿Te acuerdas cuando era la Guerra Fría que estaban los yanquis apuntando los misiles a los rusos y los rusos a los yanquis? Claro, nadie apretaba el botón rojo porque era matar al otro, pero era suicidarte. Pero estaban todos con el dedo. En la justicia federal funciona así. Servini de Cubría tiene causas, Servini ahora, solo sin de Cubría porque ya se murió el brigadier. Tiene causas desde la década del 90 y acumula causas contra todos los gabinetes que se te ocurran. Y junta. Y en algún momento aprieta el botón rojo, ¿o no? De hecho, las causas por las que están presos, muchos de los que están presos hoy son causas de más de 10 años. Y el poder de ellos lo sostienen así, teniendo a todo el mundo apuntado. Ojo. Pero siempre han caído. Por supuesto. Por supuesto. Digo, porque fíjate lo del fallo de la Cámara. Con el mismo fallo de la Cámara, con el que metiste preso a Vudú y a Devido, podés meter preso a algún funcionario. Bueno, pero escúchame, Luis Rodríguez es un juez puesto por la CIDE. Con ayuda de la CIDE, que le consiguieron el examen antes, qué sé yo, lo habían puesto para proteger... ¿Con ayuda de la CIDE? Pero sí, lo habían puesto para proteger al kirchnerismo y es el que termina poniendo preso a Julio Devido. Como en su momento el juez Jorge Urso, que había sido puesto para proteger al menemismo, termina metiendo preso a Menem. La infraestructura judicial hoy del sistema de justicia federal no sé si está en condiciones de afrontar investigaciones grandes. ¿Por qué? Porque yo en 24 años sigo teniendo los mismos muebles, 24 años ya de juez acá en Comodoro Pi, 43 en la justicia, los mismos muebles, veo los mismos aires acondicionados, veo cada vez más falta de espacio porque la recorrida que hicimos hace un tiempo, no es que yo estoy contando un librito. Expedientes en el baño. Expedientes en el baño, en la cocina. Nosotros recibimos todos los días causas grandes con gran cantidad de documentación. Nos entró la causa muy conocida de tributaria hace poco, 50 cajas de papeles. Yo ya di la orden que no recibamos más documentación y que las partes, las defensas y el fiscal vaya a FIP a verificar la documentación porque ya no hay lugar físico. Estamos pensando en doble turno de trabajo, que el personal deje los escritorios para gente que entre al mediodía, si logro... Como caliente, escritorio caliente vas a tener. Sí, por supuesto recibo apoyo de la Corte con empleados, ¿no? Pero estamos complicados. Y el otro día creo que Garabano dijo que el sistema de justicia federal no está en condiciones de afrontar investigaciones importantes. Y habría que repensarlo eso, ¿no? Si queremos un país en serio. Sí, sobre todo con este nivel de exportación de drogas que está teniendo la Argentina. Es importante lo que se está viendo porque yo siempre cuento esto en las conferencias, ¿no? Que yo tiraba cuando me mandaba a destruir mi juez, yo era secretario de primera instancia, fui 12 años, a destruir la droga, iba al Río de la Plata a tirarla a los peces, hacíamos un acta con la aduana y me iba.
Después pasamos a la morgue, que quemábamos con cajones de manzana y botellón oficial, hacíamos un fueguito, y nos echaron porque la chimenea de la morgue da a ciencias económicas y intoxicábamos a los alumnos de la facultad ahí en Córdoba y Junín. Después pasamos en el 90, creo, al crematorio de Chacarita y parábamos durante todo un día la cremación de cadáveres, nos echaron del cementerio. Terminé en una fábrica en Panamericana, en Ruta 8, que también nos echaron porque la nube negra tapaba la Panamericana, nos iban a denunciar por los de Greenpeace, creo. Y ahora estamos en honor de Gendarmería, pero hace poco quemamos 200 kilos y mi secretario terminó con la boca dormida y mi secretaria Jennifer, que vos la viste cuando entraste, dice que estaba riendo a las 8 de la noche y no sabía que se reía. Estuvo con máscara y estaba intoxicada. Es decir, realmente lo que sucede es que el horno de Gendarmería ya no está en condiciones de soportar tamañas cantidades para destruir. Yo le planteé a la ministra cuando la conocí, yo ya la conocía, pero bueno, cuando nos reconocimos... Lo que vos querés decir que va a haber que construir un horno federal especial para las toneladas que se están incautando, y yo sugerí un predio en Provincia de Buenos Aires amplio. En la justicia hay edificios que están a punto de convertirse en el próximo Cromañón. El fuero laboral se encuentra colapsado. Son edificios vetustos, inseguros. La situación de precariedad en que trabajan los empleados judiciales es lamentable. Trabajan prácticamente asesinados entre los expedientes tirados en espacios muy chicos. En algunos casos 2 juzgados comparten 20 metros cuadrados. Porque no es que exagero cuando digo que estamos ante un inminente Cromañón. Están esperando que pase cualquier desgracia para poder tomar medidas. La parte más afectada está en los juzgados de trabajo de la ciudad de Buenos Aires. Ahí ingresan por día 9.000 personas para hacer sus trámites. Se viven demoras eternas dentro de edificios que parecen a punto de derrumbarse. El fuero laboral, hay que decirlo con todas las letras, se ha desamparado totalmente. Hace rato que se habla de hacer una ciudad judicial o mudar a un edificio en la calle Paraná. La realidad, ¿por qué no lo hacen? Yo creo que es porque están más preocupados por el mundo político que por defender, en este caso, a su mandante, que son los abogados. Acá no veo a ningún funcionario o a ningún representante del colegio fijándose en qué condiciones trabajamos. No solo nosotros los abogados, sino los empleados judiciales, que están en medio de los expedientes, en un lugar estrecho. La verdad que las condiciones son pésimas. La inacción es netamente política. El Colegio de Abogados, que tiene que estar presente en estas situaciones, está totalmente inactivo. Cuando hemos representado nuestras acciones o hemos acompañado un montón de agrupaciones, directamente dicen que no hay deficiencias en la justicia del trabajo. Basta solo con verlo, con entrar, cualquier persona, no necesariamente abogados, para que se dé cuenta de que sí hay grandes deficiencias. Las mayores deficiencias las presentan los edificios que se encuentran en la calle Roque Sáenz Peña al 760 y calle Perón al 990. El servicio de justicia mayormente no le interesa a nadie. Acá tenemos un problema del Consejo de la Magistratura de la Nación, la Corte Suprema, que no le da el presupuesto a todos estos tribunales, estos juzgados, para que trabajen realmente como lo necesitan. Imposible moverse por adentro, pilas de expedientes por todos lados. Perjudicado es la persona que tuvo un problema tremendo, un accidente de trabajo, que a lo mejor tiene una incapacidad tremenda, y a lo mejor para encontrarse con su indemnización va a demorar muchísimo más tiempo, porque un día cortaron, el abogado no pudo venir porque habían cortado la luz y cerraron, otro día estaban los murciélagos, otro día... Y entonces el que se perjudica no es el honorario del abogado, que también lo sufre, sino también el mismo trabajador. Los abogados y empleados judiciales tienen que convivir con ratas y murciélagos en lugares que no tienen ventilación y ni siquiera matafuegos. Matafuegos no hay. Los baños, tenés un baño en el primer, segundo piso, en una precariedad total que tenemos que compartir todos. De hecho, a principios de este año se viralizó en las redes que se mostraban imágenes y que había hasta murciélagos adentro de los tribunales laborales.
Un asco. No. Ay, no. Estamos todos filmando haciendo lo mismo. Lleno de murciélagos. El edificio diagonal 760. Realmente la situación es como si fuera de la Segunda Guerra Mundial. Vos ves el edificio y no podés creer que sea un fuero laboral. Las condiciones de trabajo en estos juzgados son cada vez peores. Trabajan en situación con paredes llenas de humedad, con total precariedad, sin aire acondicionado, a veces sin insumos para trabajar. En el aspecto tecnológico cero, computadoras que no funcionan, tenemos constantemente corte de luz. Muchas veces sucede que llueve y se inunda. Los pasillos están llenos de expedientes tirados, las escaleras son muy estrechas y si uno quiere ir al baño se puede llevar alguna sorpresa. ¿Puede transitar cómodamente por los pasillos, por las escaleras? Está lleno de gente. Está lleno de gente. Ya no solamente viene el abogado a consultar del expediente, ya viene el cliente. ¿Cuántas personas crees que pasan diariamente por acá? Mínimamente calculo 300 o 400 personas. Si vos estás en el 5º piso y acá hay un accidente, ¿podés salir? Yo creo que no. Yo creo que no, ante cualquier medida o cualquier acción o cualquier tipo de inconveniente que se produzca en alguno de los pisos, lo que pasa es una corrida, una estampida, como cualquier otro inconveniente. Y las salidas son bastante angostas. Mira, la situación es totalmente indigna, no solamente para los abogados, abogadas, para el personal que está dentro de tribunales, para nuestros clientes que tienen que venir a las audiencias. No pueden pasar a los baños, a nosotras nos pasa que por ahí generalmente querés ir al baño porque estás horas esperando una audiencia, tenés que irte hasta un café. Y eso ni hablar con la parte procesal, donde los despachos demoran más de 6 meses. Horas de fila para poder subir al ascensor y si el ascensor no anda tenés que subir. En este caso estamos acá en Perón, más de 8 pisos para poder acceder a los juzgados. Yo creo que hay que priorizar lo urgente sobre lo importante. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué busca el colegio de abogados? ¿Qué debería de buscar? El bienestar del abogado, que tenga una mejor calidad de vida y una mejor calidad del ejercicio de la profesión. Nosotros lo hemos planteado desde el primer momento, este tiene que ser un trabajo conjunto, queremos escuchar a todos, por eso hemos alcanzado un borrador de una propuesta, que justamente es eso, una propuesta que tiene que ser analizada por todos los actores, recibir los comentarios, las propuestas, las críticas, porque es la forma de construir los consensos necesarios que la Argentina demanda. Nosotros vamos al Parlamento a decirle que contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los jubilados, mejorar la economía, que crezca, que haya inversión, todo bien. Ahora, contra los derechos de la gente, contra la gente y a favor de sectores minúsculos, no. Tenés desocupación de 2 dígitos. Despidos todos los días. No puede haber una reforma laboral que le quite derechos a los trabajadores, que plantee que el trabajo es un costo. En la Argentina el costo son los impuestos, no el trabajo. Respecto a la inquietud, el miedo al cambio, creo que es central también tomar lo que planteaba el presidente, no tener miedo, no temer, sino al contrario, nosotros estamos en una etapa de crecimiento, de creación de empleo. Un ejemplo que descubrí hace muy poco es el de la Biblioteca Nacional del Congreso de la Nación, que pasó de menos de 500 a más de 1.700 empleados en los últimos años. ¿Qué ha pasado en este tiempo para que aumentara así? ¿Qué compromiso tienen con la gente quienes la administran? Cuando se desprecia la cosa pública, uno tiene que mirar desde qué lugar viene ese desprecio. Y seguramente, como el presidente de la Nación estudió en el Cardenal Newman y ha ido a una universidad privada, como dijo él en alguna oportunidad, no ha tenido la desgracia de caer en la educación pública, quizás debiéramos advertirle que los miles de estudiantes en las universidades trabajan de día y estudian de noche. Y ese es un servicio que tiene que prestar el Estado, ¿no? Generar puestos de trabajo
no es un Estado generoso. Generar puestos de trabajo es la obligación de las políticas públicas. Si la gente no tiene trabajo, ¿cómo organiza su vida? ¿Y está generando trabajo? No, absolutamente, está destruyendo trabajo. Este tipo de estafas, sí, pues son estafas, se tienen que terminar. No hay más lugar para esto. Todo esto está orientado a la búsqueda de solucionar el tema de la pobreza y fortalecer la capacidad de la clase media de poder desarrollar un proyecto de vida. A ver, muchachos, tengo una asociación ilícita de dos muchachos que me van a aclarar de dónde hay que agarrarse, a qué hay que atenerse, porque se viene la reforma laboral. Juan Enrique, habitué de la casa, y Juan Pablo Godoy Vélez, que es abogado, miembro del Consejo de la Magistratura. Muchachos, preguntas breves, respuestas concisas necesito. No terroricen a la gente, eso sí, pero respuestas breves necesito. A ver, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las horas extras, las multas? ¿Por dónde quieren empezar? A ver, ¿cuál es la primera que prepararon? Ahí tenemos las multas. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar? ¿Las multas qué son? Son parte de la indemnización que engrosan una indemnización normal. Vos tenés la que corresponde por la ley de contrato de trabajo y las multas son las que hay que pagar por tener al empleado negro, mal registrado y demás. Se van las multas. Las multas ahora se le pagan a ANSES, no se le pagan más al trabajador, como no entran más en el monto de la indemnización, no forman parte de la negociación y lo más probable es que, al contrario de lo que se pretende, se vaya todo a juicio. Traducido en castellano, baja la indemnización. Baja la indemnización, por supuesto. Sí, pero además, al no formar parte de la indemnización, no va a formar parte de la negociación previa al juicio. Está bien, pero el empleado la paga igual, solo que en lugar de pagarse al trabajador se la paga el Estado. En teoría, sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Derechos adquiridos. Bueno, tenemos varias cuestiones acá. Hay algo que me parece muy importante, el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Muy técnico. ¿Qué es eso? Derechos adquiridos y irrenunciabilidad ya está, ¿no? El trabajador no puede renunciar justamente a derechos que tenga de acuerdo a la ley de contrato de trabajo o a su convenio colectivo. Con la nueva ley, sí. Esto tiene que ver con el blanqueo. O sea que si lo aprietan en la negociación puede renunciar a cosas. Sí, puede renunciar, por ejemplo, al salario mínimo vital y móvil. O negociás ahora la indemnización o te vas a, no sé, 4 años de juicio. No la indemnización. Al momento de negociar una indemnización siempre se puede renunciar. Claro. El problema es previo. Claro, el problema es que vos podés renunciar, por ejemplo, a el salario que te corresponde de acuerdo al convenio colectivo. Podés renunciar a la cantidad de... Podés negociar a la baja cosa. Acá Néstor me contaba un dato interesante. La UOM, ¿qué fue lo que firmó hoy la UOM de Tierra del Fuego? Acordó congelar salario por 2 años. A ver, la solidaridad. Doctor, digamos que ahora el trabajador y el empresario van a estar en igualdad de condiciones. Va a ser lo mismo. No va a existir el indubio pro operario que existía antes, que en un juicio ganaba el trabajador. A ver, la solidaridad. Exacto. ¿Qué es eso de la solidaridad, muchachos? Bueno, ejemplo sencillo. Tenés el canal de cable, bueno, el canal no, en realidad, la empresa de cable, ¿sí? Cuando vos contratás el servicio, viene alguien a instalártelo. Terceriza. Exacto. Una tercerizada, sí, un técnico de una tercerizada que no tiene nada que ver con la empresa. Lo echan, ya sé dónde vas. Lo echan, le hace el juicio a la empresa que lo contrató, a la tercerizada y a la empresa madre. ¿Pero por qué? ¿Por qué es la lógica de que la empresa de cable le tenga que pagar la indemnización? Porque es la que se benefició con el trabajo de esta persona. Porque lo que entiende hoy en día la justicia laboral es que... Eso se cae. Se crean empresas para hacer más barato el servicio. Bien, o sea, la empresa este es el proyecto del gobierno, que se caiga la solidaridad de las tercerizadas con Exacto. con de la ahora empresa más, madre. si vos trabajabas para una empresa que es insolvente, que a su vez trabajaba para una gran empresa... Se crea una empresa, la empresa matriz crea una empresa para hacer más barato, corta la solidaridad, así sigue siendo más barato. ¿Qué pasa con la multifunción? Que se va a poder, o sea, se van a romper los convenios, se van a volver más elásticos los convenios para que si alguien lo contrata para hacer algo pueda hacer otra cosa. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como el ejercicio de ius variandi. Es hasta dónde vos podés cambiar las condiciones de trabajo. Bueno, esto en las pymes es muy común, que una persona haga muchas cosas. En una pyme es muy común. Pero, por ejemplo, ahora con el tema del peaje, lo que va a suceder con los empleados, si se tecnifica, es que o se convierten en técnicos o los echan. ¿sí?
Entonces, se les va a dar una capacitación, pero el que no quiera, no sepa, no haga la capacitación y no se convierte en técnico, se va. El gobierno quiere que prescriba también el momento en el cual uno le pueda hacer juicio a un empleador. O sea, que ya no sea de 2 años, sino que pase a ser 1. Se reduce a 1 año. Era de 4 en los 70, ¿te acordás, Rolo? 4, años ¿no? 76 eran 4 años. El trabajador tenía Yo siempre más tiempo. recordaba que era de 2, que tenías 2 años para hacer juicio. Bueno, pero hay una positiva. La licencia por paternidad sube de 2 días a 15. ¿Qué es el banco de horas? ¿Se acaban las horas extras? Sí, justamente. El banco de horas lo que te va a permitir es compensar las horas extra. Al empleador te va a permitir. Sí. O sea, vos trabajaste de más y el empleador te va a decir, no, esta no te las pago. No te va a pagar ninguna. ¿Cómo ninguna? Lo que va a hacer es devolverte las horas extra en otro momento que te va a decir, bueno, mañana andate 2 horas antes y así. No disponés de tu vida, Rolo. Tu vida se acaba. No se pagan, 8 no horas se pagan. un día, 6 horas otro, 4 Con días el banco otro. de horas extras no se pagan, te las devuelven. Pero en ningún caso se van a pagar las horas extras. No se pagan No más. existe más. Eso Es sí el es un banco de cambio. horas, Rolo. Ahora vos juntás horas, no tenés más extras. Banco de horas. Juntás horas. Te las compensan con menos trabajo. Esto ya se está aplicando en Brasil, porque la semana pasada ya la reforma se empezó a aplicar en Brasil. Esa es la presión que tienen sobre el Estado argentino. Es lo que están diciendo. Bueno, si no, Brasil nos va a pasar por encima con la industria. Rolo, el liberalismo es así. Si vos querés competir, abrir los mercados, Brasil es más barato, vos abrís los mercados acá y tenés que ser más barato. Seguramente lo van a ajustar con los trabajadores. Ahora, salario, ¿qué pasa con el salario? Ahí la última que tenemos. ¿Qué va a pasar con el salario? Bueno, el salario deja de estar integrado, por ejemplo, por viáticos, premios, telefonía, Sí, que etcétera. Todas esas esos cosas. salarios, esos listados de cosas que figuran en los salarios en blanco que muchas veces son incomprensibles. Los Cambia la plus a cuenta de definición, futuros Rolo. aumentos y todo Rolo, eso. cambia la definición de salario. El salario pasa a ser otra cosa que lo que era antes, porque todo eso que nombraba recién era salario. Eso, o sea que todo lo que va a quedar es el básico. Sí, el básico. Y eso... Y sobre eso es lo que te hace la indemnización. Exacto. Eso forma la base de Sí, indemnización. pero todo eso tiene que pasar por el Congreso, tienen que imponerlo. Sí, yo creo que es demasiado. Me parece que esto se tira con la intención de ir Y negociando. después va a quedar a tiro de amparo, porque después van a aparecer los jueces que van a poner amparo, Rolo, y inconstitucionalidad. recordemos que el trabajador va a juntar su propia indemnización, ¿eh? El trabajador va a hacer su ahorro para cuando lo echen pueda cobrar la indemnización. No, las empresas no pagan más la indemnización. Golpe a la corrupción, momentos convulsos en el mundo del fútbol. Let's go FIFA, let's go FIFA. Thank you so much. Thank you. Estados Unidos, con un infiltrado, encontró las pruebas de lo que todos sabían y muy pocos contaban. La FIFA nunca sospechó que entre sus miembros, muy cerca del propio Blatter, había un infiltrado del FBI. Un infiltrado de película que convivía a diario con toda la ejecutiva, que viajaba con ellos, que participaba en sus reuniones y que compartía sus confidencias. Así, el FBI detuvo a varios dirigentes y empresarios del fútbol mundial por cobrar y pagar sobornos que después ponían en bancos de Estados Unidos. Entre 1991 y el presente, 2 generaciones de dirigentes de fútbol conspiraron para solicitar y recibir más de $200 mil millones en alianza con ejecutivos de empresas privadas que buscaban asegurar contratos lucrativos a través del sistemático pago de sobornos. Primero en el programa GPS y después en Tercera Posición, te mostramos en exclusiva en qué consistía parte de este negocio millonario. Yo particularmente llevé adelante en el año 2011 una investigación sobre la corrupción en la AFA, sobre la cual, muchachos, no pasó nada. Recién ahora se está moviendo judicialmente lo que derivó de esas cámaras ocultas. En esas cámaras ocultas está el expresidente de la AFA, Julio Grondona, hablando de negocios, aprietes y plata negra. Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la plata negra. Y el error fue de ustedes cuando fui a la reunión de ustedes, que yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro. Yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro. Don Julio conocía muy bien a Alejandro Bursaco, el ex CEO de Torneos que está dando información a la justicia de Estados Unidos para mejorar su situación procesal. ¿Y con Bursaco cómo anda? Bien ahora, ¿no? ¿Mejor? Bursaco anda bien porque está dependiendo de nosotros. Bueno, no, ojo. El Torneos tiene muchas cosas, tiene los mundiales, tiene la Libertadores. No se va a sacar.
de la saqué porque si no quedan todos en la calle. Julio Grondona y Alejandro Bursaco arreglaban a dúo y a veces con el mismo teléfono los negocios sucios del fútbol. Ahí que hay problemas con los partidos. Fundamentalmente con San Lorenzo Argentinos. Pero San Lorenzo Argentino puede pasar el lunes. Listo, puede ser. Bueno. Lo que dije yo, ojo. No, está claro. Espera que te doy con Alejandro Bursaco. Bueno. Raúl, dígale. acá lo que hay que conseguir, que lo de la seguridad no le den seguridad ni sábado y domingo, que no sea una decisión de AFA, que no sea una decisión tuya, y que pase el lunes. Ahora Bursaco, como arrepentido y acorralado por la justicia, comenzó a dar nombres. Confirmó que coimió a 2 funcionarios kirchneristas durante el Fútbol para Todos. Se trata de Pablo Paladino, ex coordinador del programa y soldado político de Aníbal Fernández, y Jorge Del Jón, contratado por la jefatura de gabinete en 2012. Bursaco asegura que les pagó $4 millones en sobornos. ¿Hasta dónde llegaban las coimas de Fútbol para Todos? Bursaco declarando, mostrando lo que era el sistema de corrupción de Fútbol para Todos, mostrando la mafia grondoniana. Qatar compró Claro. en 80 millones de dólares, el Mundial 2022. Y le preguntaron, ¿a quién le pagó los 80 millones de dólares? Y Bursaco dijo al señor Julio Humberto Grondona. El 2, viste que estaban todos, es el 2 de la FIFA, pero es el 1. Ya era un negocio corrupto antes de Fútbol para Todos, pero con la expropiación del fútbol, con hinchadas unidas Argentina, con la locura de hacer de la corrupción del fútbol una política de Estado, llegamos al paroxismo de lo que vimos en los últimos años, con los contribuyentes financiando esta locura. En esa causa hay muchos nexos en común con lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, con Paladino, este hombre de Aníbal Fernández, tiene un pedido de extradición de Estados Unidos. Él, por lo que veo y analizándolo desde lo jurídico, se somete a una delación premiada. Es el sistema de delación que vos tenés que delatar a los tuyos, digamos, a tu banda. El arrepentido. Claro, Pero y tenés vas que a dar tener datos de los ciertos. tuyos para arriba. Pero tenés que dar datos ciertos. ¿Qué tiene que ver Fútbol para Todos de los tuyos para arriba? Sí. 29 de septiembre y Oncativo, esa es la dirección donde el abogado que estaba implicado en el caso de las coimas de la FIFA y que fue acusado por el arrepentido Bursaco, eligió para suicidarse. Corrió por arriba de las vías cuando venía la formación que nada pudo hacer y la arrolló. Quiero creer que no soportó semejante difamación. Estamos hablando de imperios mediáticos de todo el continente. Imperios. Full Play pagaron sobornos para quedarse así con los derechos. Grondona pidió coimas para no romper el contrato en 2009. El contrato finalmente se rompe. Yo rompo el contrato, ¿por qué? Porque tengo la presidenta atrás, el gobierno. Cuando ellos se ponen a comprar los cables y administran todo ello, morimos. Después la cifra trepó hasta el $1 millón y en 2012, cuestiones de la inflación en la Argentina, pero inflación en dólares, ya le daba 1.200.000 mangos a Julio Grondona. Saco dijo haber sobornado al boliviano Romer Osuna, ex tesorero de Conmebol y ex presidente de la Federación de Bolivia. Al argentino Eduardo De Luca, es secretario general de la Conmebol. Y al uruguayo Eugenio Figueredo, ex presidente de la Conmebol, quien asumió después de Leoz. Leandro Ilia, buenas noches. Buenas noches, Rolo. Y si querés, te lo tiro como datito, si querés comprar los derechos o transmitir, el canal dice, bueno, quiero transmitir los derechos de la Copa Mundial de Rusia. ¿Sabés con quién hay que hablar? No. Con Torneos. Con Torneos. Bueno, hoy habló... El que habló fue Bursaco. Hoy habló Bursaco, dejó varios títulos. No nos extraña todo lo que declaró. Lo único que quería acotar es que la información que recibo es que dijo un 25% de todo lo que tiene para decir. O sea que tenemos todavía para entretenernos. Tenemos para tirar manteca al techo. Un Alejandro Bursaco que hace 2 años que viene tratando de ayudar. O sea, hace 2 años que viene hablando y prendiendo fuego gente, deduzco. Exactamente. Porque primero, estas cosas funcionan así. Primero el FBI te toma, te hace declarar como informante, verifica si lo que vos decís es en serio. O sea, si vos decís, bueno, yo le pagaba tal a través de una cuenta de banco en un paraíso fiscal, van al paraíso fiscal y chequean a ver si vos estás mandando fruta o estás diciendo la verdad. Y esto supongo que lo habrán testeado durante 2 años a Alejandro Bursaco, si es verdad lo que decía. ¿Él en qué condición está? ¿Está preso de arresto domiciliario? ¿Tiene pulsera? No, él está en libertad, no se puede mover de más de 150 kilómetros. Él está ¿De dónde? en Nueva York, No en está Brooklyn. mal, puede ir a Connecticut. Es mejor a que Nueva estar acá, Jersey. claro.
pero se tuvo que sacar el brazalete. Recién en esta espectacular cámara oculta hay algo increíble que era hablaba sobre el tema de la compra de votos, sobre todo para la organización de los mundiales. Bueno, así Grondona puso presidentes de la FIFA. Él nunca quiso ser presidente de la FIFA, él quería manejar a los presidentes. Entonces, ¿cómo hacía? Así como llevaba la plata de torneos, porque era un lobista de torneos, a coimear, como dijo Bursaco, a los distintos dirigentes, hizo lo mismo con los presidentes de las distintas asociaciones para poder elegir directamente al presidente. Por eso hay que decir que esto es un método argentino, claro, este método que se inventa acá, digamos, que inventa Grondona, por el cual vendían y coimeaban, cobraban por los derechos del fútbol, después se traslada a la FIFA. Después se traslada a la FIFA. Él, claro, para lograr la votación de lo que eran los clubes grandes, primero atacaba a los clubes chicos y después tenía los adornaba. A Boca, River, adornaba y después ganaba las votaciones 40-0. Fue reelecto presidente la última vez, 19 votos a favor. Ahí Néstor Espósito se sale la vaina. Es un aporte nada más, porque lo que está haciendo Bursaco en Estados Unidos es lo mismo que estaba a punto de hacer Van den Broek acá en la Argentina. Exactamente lo mismo. Hablar. El régimen de delación premiada que rige en Brasil es este régimen de colaboración que rige en los Estados Unidos y es lo mismo que está a punto de hacer en este momento Van den Broek en Argentina. ¿A quién acusó Bursaco? Porque esto es lo novedoso. Dijo que había funcionarios de fútbol para todos, a los cuales él los coimió. Sí, porque esto es que le pagaba lo de la AFA y a lo de la Conmebol era obvio, era evidente. Estaban esas cámaras ocultas que la justicia había ignorado. Hay que decir también que ningún juez federal siquiera se animó a meterse con la herencia de Grondona. Como cuánto hay de lavado de dinero en la herencia de Grondona. Bueno, pues esas son boludeces. La justicia federal de acá ya saben que funciona por apriete político. Y si no le dicen andá a investigar, la independencia te la debo. Pero en este caso vamos a hablar del programa Fútbol para Todos. Sí, de Paladino, que era el coordinador de Fútbol para Todos. Era la persona que manejaba directamente este contrato que se había terminado con torneos y que había sido puesto a disposición a través del gobierno para manejar el fútbol 4 millones para de todos. pesos. 4 millones de dólares. De dólares para coordinar. Un datito. Torneo se mete en el 2011, cuando River desciende de categoría, se mete directamente a armar la producción. Si bien no declaró Bursaco por qué pagó estos 4 millones de dólares, lo que se dice, la conjetura que se saca, es que estos 4 millones de dólares había sido para que Torneo se meta en la producción de manejar el Nacional B de la campaña de River, justamente en la segunda categoría del fútbol argentino. Para que como River estaba en la B, Torneo se meta, arme la producción. No se sacaran la transmisión a Torneos. Exactamente. Y que era en ese momento de él también. Y Torneo fue un Pac-Man. Le diste el Nacional B a Torneos, te comió Primera División y después terminó manejando, como sabemos, el fútbol argentino. ¿Qué dijo Bursaco? Las coimas eran habitual. Grondona controlaba los sobornos de los derechos de la Copa Libertadores Sudamericana, modificaba la cantidad de Augusto. Era increíble porque la cantidad de Augusto? Tenía discreción a los dirigentes y él decidía qué plata iba para cada dirigente, según la conveniencia de ese momento. Me gustó esa anécdota que vos decís que llegaba con los bolsos. Tenía trato presidencial, Rolo. Él llegaba en Paraguay. En Paraguay. Él iba directamente a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Exactamente. Ni siquiera hacía migraciones, lo esperaban 3 autos de lujo, no hacía migraciones, iba directamente a la Conmebol y ahí directamente administraba la plata que llegaba desde la repartía. Leandro es muy discreto. Repartía la guita. Repartía los fajos. Exactamente, que llegaba directamente de Torneos, que Torneos es Fox, esto hay que decirlo, DirecTV y Teis Sports. Teis Sports es 50% de Torneos y 50% del grupo. Las mismas empresas norteamericanas que hablan de la honestidad y qué sé yo. Acá en Sudamérica colmeaban al pavote. Bueno, Fox Sports Regional, Televisa de México o Globo de Brasil. Lean, Mediapro, escuchen. Estamos hablando de imperios mediáticos de todo el continente. Imperios. Full Play pagaron sobornos para quedarse así con los derechos. Grondona pidió coimas para no romper el contrato en 2009. El contrato finalmente se rompe con una organización. O sea que los dirigentes, no solamente de la Conmebol, no solamente le cobraban a la AFA y a Torneos, sino que le iban cobrando a cada una de las transmisoras de fútbol del continente. Ya si levantaban guita. Bueno, por eso está el enojo de Paco Casal en su momento, que quería... ¿Quién es Paco Casal? Paco Casal es el empresario uruguayo, socio de Enzo Francescoli, dueño de Gol TV. Él quería obtener en su momento los derechos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Había ofertado el triple en su momento que Torneos y la Conmebol le dijo, no, Paco, acá es de Torneos. Solo entra Bursaco. Sí, y un tercio menos. Entonces, cuando vos decís, si te ofrecían 3 veces más, ¿por qué decís que no? Bueno, porque estaban totalmente entongados y por eso la calentura... Digo, para que quede claro que la corrupción no
solamente un patrimonio de los estados, sino que también es de las empresas y en este caso del fútbol. ¿Por qué decimos que la AFA no cambió a pesar de los distintos intentos de los candidatos a presidenta? Recién nombraste muy bien vos, por ejemplo, el caso de Daniel Vila. Los contratos de torneos con la AFA no modificó absolutamente nada. Mirá lo que maneja torneos en relación con la AFA y mirá cómo la AFA, mejor dicho, la tienen agarrada. Los derechos de la primera división los maneja en estos momentos Fox Sports. Derechos de la primera división al exterior, los derechos de esas transmisiones deportivas. Claro, pero lo echaron a Bursaco. Que no lo conocen. Es por esto de lo que yo le decía antes, nadie lo conoce a Bursaco. Y primero lo defendieron. Hubo un comunicado en defensa, a los 3 días se dieron cuenta que estaba, hasta las manos. Lo tiraron directamente del barco. Entonces, y ahora no lo conocen, no saben lo que hacía Bursaco, era muy malo antes. Era el malo de la película. Y los derechos de la selección argentina. Si hoy viste, por ejemplo, Argentina-Nigeria, lo tuviste que ver por Teis Sports, que es el canal que tiene la plata que le robaron al fútbol argentino, es descomunal. Ahí, Néstor Espósito, quiero que me cuentes qué pasó con estas causas de corrupción en la Justicia Federal Argentina. Bueno, el correlato de lo que pasaba en los Estados Unidos se reprodujo aquí con 2 hermanos, 2 empresarios, en realidad padre e hijo, los Hinkis, y con Eduardo de Luca. Tuvieron un juicio de extradición en la Argentina, terminó en octubre del año pasado. En ese juicio de extradición, el juez federal Claudio Bonadío rechazó el pedido para que fueran enviados los 3 a los Estados Unidos. La instancia del juicio de extradición... Pobrecito, ¿cómo lo iban a mandar a Estados Unidos? Pobrecito, claro. La instancia del juicio de extradición... Bonadío que saca pecho con todo el mundo, con los Hinkis no. Pero fíjate, tiene una única instancia de apelación que es la Corte Suprema. La Corte Suprema en este tipo de cuestiones por lo general suele meterse y revisar qué es lo que se hizo porque está involucrado el derecho internacional y porque es la Corte la que en definitiva pone el mocho. Bueno, la causa nunca llegó a la Corte porque el fiscal que tenía que intervenir en esto, nunca lo apeló. ¿Sabés quién era el fiscal? Eduardo Taiano, el mismo fiscal de la causa Nisman. El mismo del cual vamos a hablar ahora cuando hablemos de la declaración de Lagomarsino. O sea, es el que tomó declaración durante 10 horas a Diego Lagomarsino por la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los otros contratos, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, directamente Fox, Copa Argentina, que era un contrato de Santa Mónica, finalmente lo tiene Torneo, se lo comió, se lo devoró directamente. Y este es increíble, el merchandising de productos. Si vos sos hincha de River, querés ir a comprar un termo al local oficial de River, lo que vas a ver es la etiqueta de Torneos. En la negociación, cada club del fútbol argentino se lleva el 10% de ganancias y el otro 90% se lo lleva a Torneos. Y en la selección argentina tuvieron la última negociación... O sea, ¿los clubes no son dueños de su propia marca? No, el 90% es de Torneos. A ver, insisto, volvamos al comienzo, al origen de este programa. Hoy habló el tipo que manejó el fútbol argentino y dijo a quién coimeaba. Y la cosa se prolonga en que las empresas para las cuales él laburó y de las cuales él fue accionista, son las que siguen teniendo los derechos del fútbol. Totalmente. Y cuando hablamos del merchandising de productos, hablamos de los clubes del fútbol argentino y hablamos de la selección argentina. Me contaban que la última negociación, cuando Luis Segura, ese presidente que se lo vio revendiendo entradas en Brasil, fue a negociar... Bueno, perdón, Rolo, se me salió. Necesitaba un dinero, un viático. Sí, comparado con esto, hay que darle un beso en la frente. No era reditable la farmacia. Cuando fueron a negociar por el tema del merchandising de productos de la selección argentina, millonarios contratos, Torneos le dijo, bueno, en vez del 10, te damos el 15%. Y los dirigentes volvieron con cara de feliz cumpleaños. Nadie conocía en Argentina a Alejandro Bursaco. Este señor que hace 2 años está preso, más o menos, en Estados Unidos. Y si no está preso en una cárcel es porque se acogió a un régimen de testigo arrepentido y está prendiendo el ventilador. Y hace 2 años que está hablando y hablando y hablando para el FBI. Hoy se presentó en una corte en los Estados Unidos y siguió hablando. Y periodistas que estaban ahí en Estados Unidos empezaron a contar lo que estaba diciendo Alejandro Bursaco. Nadie lo conocía, Alejandro Bursaco, en la Argentina cuando estaba acá. Cuando pagaba las coimas a los funcionarios de Fútbol para Todos, cuando pagaba las coimas a Grondona, cuando pagaba las coimas a los dirigentes de la Conmebol, cuando pagaba y pagaba y pagaba todas las coimas que pagaba para que no hubiera licitación, para que no hubiera competencia a la hora de discutir los derechos de las transmisiones de fútbol. Nadie lo conocía.
falso. Todos lo conocían. Todos conocían a Alejandro Bursaco. Ahora nadie lo conoce. O sea, que no lo toque porque es como mancha venenosa, pero todos lo conocían y todos sabían de este esquema corrupto que había en el fútbol argentino y en la relación entre el fútbol y los medios de comunicación. Todos lo sabían, ¿eh? Y todos conocían a Bursaco. Bursaco era un tipo poderoso y temido en los medios de comunicación. Era un tipo poderoso y temido en el mundo del fútbol. Y era un tipo poderoso y temido en el mundo de la política. Todos lo conocían. Ahora no lo conoce nadie. ¿No lo conoce nadie en el gobierno? Y sí. Su hermano, Eugenio Bursaco, es el viceministro de Seguridad de la Argentina. Fíjense qué paradoja. El hermano Alejandro está declarando y está admitiendo que él era un coimeador y su hermano, paradoja de la historia argentina, es viceministro de Seguridad. Imagínense el quilombo que esto hubiera sido en otros tiempos, en otros gobiernos. Sin embargo, en este gobierno pasa tranquilamente, nadie dice nada, ni siquiera los diputados de la oposición se dan cuenta de esto y dicen, che, acá no hay algo que cierra. Un viceministro de Seguridad mientras el otro está hablando y está admitiendo que él era un corruptor de funcionario, de dirigente de los clubes de fútbol. Nadie sabía nada. Nadie sabía nada de lo que hacía Grondona. Durante todos estos años nadie supo nada de lo que hacía Grondona. Bursaco cuenta cómo una empresa que era de Fox y de torneos y competencias, que era en su momento del grupo Clarín, ¿sí? Una empresa offshore en las Islas Bermudas, mandaba, cada vez que había que renovar un contrato, 4 millones de dólares que se repartían entre diferentes directivos. Mandaba esos 4 millones de dólares, los destinaban a diferentes coimas para diferentes de la Conmebol, delegado de AFA en Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la AFA. Lo mandaban a través de una financiera que se llamaba Lectours, ¿sí? Cuando nosotros en absoluta soledad contamos que era Lectours y después finalmente terminó cerrada por reporte de operaciones sospechosas, ¿ustedes creen que la justicia federal investigó algo? Investigaron un carajo. Cuando yo presenté esa cámara oculta a Grondona que le hizo Carlos Ávila y la presenté en GPS, ¿ustedes creen que la justicia federal hizo algo? Un carajo. Tuvo que recién estallar el escándalo en el mundo, el FIFA-Gate de Estados Unidos y qué sé yo, para que la investigación corriera por cuenta de Estados Unidos. Pero en la Argentina, desde hace años se sabe que el vínculo entre el fútbol y los medios de comunicación es absolutamente corrupto. Y ahora ya no somos nosotros los periodistas los que tenemos que seguir insistiendo en esto, o mejor dicho, los pocos periodistas que insistimos en esto, porque lo acaba de confesar Bursaco. ¿Qué es lo que acaba de confesar Bursaco? Que pagaba por los derechos, que pagó a funcionarios de Fútbol para Todos. Después vamos a ir al detalle, a quiénes le pagó. ¿Sí? Jorge Paladino, Pablo Paladino, un señor que se llama Jorge Delón, bueno, que pagó a funcionarios de la Confederación Sudamericana, todo para tener los derechos de la Libertadores, los derechos de la Copa América, derechos que después representaban ganancias y después representaban un monopolio de las transmisiones de fútbol. ¿Sí? Ese era el negocio. Pero claro, nadie sabía lo que hacía Grondona. No hubo un solo juez federal que se dignara a investigar nunca a Julio Grondona. Fuimos unos pocos los que, obviamente, conociendo a Bursaco, conociendo a Grondona y qué sé yo, y conociendo su poder, se indignaron. Primero hubo algunos que se indignaron y reaccionaron contra ellos, y hubo algunos pocos periodistas, algunos hablaron, y otros, como me tocó a mí, fue poner al aire esa cámara oculta que le hace Carlos Ávila, una de las pocas personas que se indigna con el esquema Grondona, porque a él lo habían desapoderado de su empresa, y Daniel Vila, presidente del Grupo América, uno de los accionistas de este canal, que cuando quiso, porque era presidente de Independiente Rivadavia Mendoza, cuando quiso integrar la AFA y vio lo que eran los manejos de guita y de corrupción, se indignó y terminó promoviendo estas denuncias. Cuando Daniel Vila fue a la justicia, cuando Carlos Ávila fue a la justicia, los hicieron pasar por locos. La misma justicia federal, que ahora, si respirás mal, te mete preso, en aquel momento ignoró todo. Cajonearon todo.
Había una cámara oculta con Grondona diciendo cómo cobraba la guita del Grupo Clarín. No investigaron nada, ¿eh? No investigaron nada. Y eso que gobernaba el kirchnerismo, porque el kirchnerismo tampoco quería saber nada, porque ellos eran parte del esquema. Entonces, acá era un esquema doble. A todo el mundo le interesaba manejar el fútbol y no le importaba quién hubiera que coimear y quién fuera el coimeador. Esto terminó estallando en Estados Unidos porque eran tan boludos que utilizaban las cuentas de Estados Unidos para lavar la plata. Y un día Estados Unidos se hartó y dijo, muchachos, el negocio del fútbol, nosotros queremos participar. Y si lavan la guita por acá, nosotros los vamos a invocar, y los invocaron a todos. Y limpiaron, descabezaron todas las confederaciones de fútbol del mundo. Si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Y fue lo que dijo Alejandro Bursaco ante una corte en Estados Unidos. Dijo, Julio Grondona sabía todo. Grondona era quien decidía quién recibía más dinero y a quién le rebajaban el pago. ¿Sí? Dijo que había sobornado. Bursaco reconoció que él le daba plata a Grondona. ¿Cuánto le daba? Bueno, le fue dando diferentes cantidades con los años. En el 2006 le dio 600.000 pesos. Insisto, lo dice Bursaco. ¿Para qué? Para que Grondona le diera los derechos a su empresa, a Fox. Después la cifra trepó hasta el $1.000.000 y en 2012, cuestiones de la inflación en la Argentina, pero inflación en dólares, ya le daba 1.200.000 mangos a Julio Grondona. Si Grondona estuviera vivo, estaría preso, o por lo menos hubiera hecho un acuerdo de colaboración, porque para la justicia de los Estados Unidos, tal como algunos pocos habíamos dicho acá en la Argentina, Grondona es el co-corruptor número 1, o sea, el jefe de la banda de todo este esquema. No lo decimos nosotros, lo dice la justicia de los Estados Unidos, ya lo decía en su momento, y ahora Bursaco lo acaba de confirmar él. La manera en que le pagaba las coimas a Julio Grondona, todos los que fueron al velorio de Grondona, ninguno sabía nada de esto. Nunca se habían enterado de cómo circulaba la guita negra. En todos los años que fue presidente de Boca, Mauricio Macri, que ahora es presidente de la Argentina, nunca se enteró nada de cómo funcionaba esto. Entonces, por esto es la cuestión de la mala fe y del doble discurso, ¿no? Digamos así, a todos los que, algunos pocos que osaron protestar contra este esquema corrupto, lo trataban de loco, lo ignoraban. Si era un club, lo arrinconaban, lo mandaban a la B, le castigaban, le inclinaban la cancha, le compraban los árbitros, lo tiraban al bombo, todas las cosas que pudieran pasar. Pero ahora se demostró que todos los que dijeron y todos los que contaron sobre cómo cobraba Grondona y cómo manejaba las transmisiones de fútbol y eso, todo lo que representaba para el esquema de medios de comunicación, era verdad porque lo está confesando el tipo que garpaba. A ver si nos entendemos. Otro de los que cobraba era otro señor que aparece en esa cámara oculta que yo presenté en GPS, que era Eduardo De Luca. ¿Quién era Eduardo De Luca? La mano derecha de Grondona, el tipo que iba a la Confederación Sudamericana de Fútbol a defender los intereses de la AFA. Escúchenlo en una cámara oculta. La verdad que acá no hubo nada. Esta es una calentura de los americanos. ¿Sí? En un diario americano porque Estados Unidos sacó 3 votos solos para el Mundial del 22. Y vino Clinton y trajeron toda la artillería y sacaron 3 votos. Nosotros hicimos un acuerdo con España. España tenía, según España... ¿La Confederación? Claro. Según España tenía 6 votos. 3 uno el de Qatar, que es miembro del comité, y 2 de África, 3 votos. Más el de España, 4. Más los 3 nuestros, 7. Si España tenía 7 votos, tenía la posibilidad de sumar algunos más como para ganar. Pero ¿cuál era la contraindicación? Que nosotros después teníamos que votarle a Qatar. Y nosotros cumplimos. Nosotros votamos los 3 votos nuestros a España, que no alcanzaron para ganar, porque se manejó mejor Blatter, que quería Rusia y no quería España. A Blatter quería Rusia. Y
Y Qatar ganó. Nosotros, yo no. Cuando vi que ganó Rusia, digo, Qatar no puede ganar, ganará Estados Unidos, que era el otro candidato de Blatter. Claro. No, ganó Qatar. Aparentemente, según hoy me decía Ángel Villar, el español, sí, que me llamó, que a él lo traicionó bien a más el catarí. ¿Ah, sí? Y yo le acabo de mandar un mail a mi ¿Por mamá, qué? que tengo mucha confianza. ¿Por qué lo traicionó el catarí? Sí, porque parece que Rusia tenía más votos de los que le podía aportar España. Y entonces acordó con hacer ese intercambio con los rusos. Y los rusos le pusieron unos votos que no. A mí no termina de sorprender. Ahora esos 78 millones son todos. Qué bárbaro, ¿no? Pero lo que pasa es que en Qatar el 2022, ¿no? Sí, ya sabes dónde estamos claro, nosotros, 2022. Pero, ahora, yo lo que nunca voy a entender, cómo... Claro, lo que pasa es que yo no sé todo lo que pasó con Julio, porque la verdad que Julio me dejó de dar bola, me podía ver... Julio es muy irracional, es así. ¿Y con Meissner cómo te llevas? Meissner es un personaje muy especial. Yo me llevo bien con todo el mundo, pero nunca sería amigo de Meissner. Lo conozco del año 74, Meissner. ¿Vos no crees que el gestor de haberle sacado los derechos del fútbol a Clarín no habrá sido un poco a Meissner también? Porque, yo creo que Julio a Meissner lo agarra con pinza, pero le tiene miedo por Aníbal. Por Aníbal y por su relación con el gobierno. José Luis Meissner, secretario ejecutivo de la AFA y mano derecha de Grondona, vinculado a 3 cuentas millonarias en el exterior. No, él hizo el negocio, hizo el negocio de Quilmes con Julio, con el predio que le sacaron. Es un fenómeno, ¿la verdad? No, es un fenómeno, Julio es un fenómeno. Pero yo lo que no sé es que, no sé por qué mierda, a mí me abandonó totalmente. Vos tuviste un problema muy serio con Luis y él estuvo muy entregado a Luis y sí, creo que él actuó, me parece. Sí, en solidaridad con él. Claro, eso me pareció. Porque él cree que Luis lo salvó de la cana. Una causa que se armaron. Bueno, 3 allanamientos me aguanté yo. Bueno, este señor que ustedes ven ahí, Eduardo de Luca, quien nadie investigó una vez que nosotros difundimos esa cámara oculta en aquellos años de GPS, ¿cuánto cobraba? ¿Cuánto le pagaba Alejandro Bursaco? Según acaba de contar hoy en los Estados Unidos, 600 lucas. 600 lucas le pagaba a Eduardo de Luca, que era dirigente de la CONMEBOL, para que le dieran a la empresa Fox Sports los derechos de transmisión de lo que pasara por ahí por la CONMEBOL, ya fuera la Copa América, la Copa Libertadores, todo eso lo negociaban y a Eduardo de Luca, este señor que ustedes veían ahí, que era la mano derecha de Grondona, en la CONMEBOL le dio 600 lucas. En el fútbol argentino el poder no pasa por un estadio, pasa por una estación de servicio. En Avellaneda, en Mitre y Castelli, queda la estación de servicio ESO donde Julio Grondona recibe a su gente de confianza. Hasta aquí llegó el empresario Carlos Ávila una tarde de diciembre de 2010. Hola. Hola, ¿vino Julio? ¿Cómo? ¿Julio vino? Sí, está ocupado. ¿Al avisaje estoy yo? No lo atiende, no lo atiende. Gracias. No, Vení, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Yo me quedé él. Enseguida te pregunto cómo te va. Hola, Julio. ¿Todo bien? Sí, sí, tranquilo. No te puedo creer. ¿Quién es el Sobrino de Julio, de Carlito. Nos vemos. Disculpame, ¿sabes cuánto tardé en llegar acá?
Está bien, ¿qué va a hacer? ¿Qué tomás? Un cortado. Vos sabés que me costó un huevo llegar acá. Llegar, sí. Yo que vengo del campo. Bueno, te agradezco, me hayas recibido. ¿Cómo te voy a recibir? Julio Grondona y Carlos Ávila se conocen bien. Hace más de 20 años, como presidente de AFA, Julio Grondona le concedió a Torneos y Competencias, una empresa de Carlos Ávila, la exclusividad de la transmisión de los derechos del fútbol argentino. Por eso vamos a escuchar un Grondona diferente, en confianza. Yo te mato, a vos, a quien sea. ¿Me explico o no? Vamos a escuchar al hombre que hace más de 30 años maneja el fútbol argentino, esta vez hablando de negocios, aprietes y plata negra. Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la plata negra. Julio Grondona habla en confianza porque está con un amigo. La charla, que quedó grabada en esta cámara oculta, hoy está en manos de la justicia y es un documento único sobre los secretos del mundo del fútbol, los negocios y el poder. Las malas gestiones en el fútbol no están ligadas necesariamente a la deshonestidad del dirigente, que es lo que piensa el hincha siempre. En la mayoría de los casos el dirigente pone, no saca. El otro día te vi con Rosín. Bien. Bien, estuviste bien. Pero lo único que digo, está bien, yo creo que lo mejor que hiciste fue anular el contrato con Clarín. Sí. Pero la primera época fue buena la que hicimos. Fue buena la que hicimos. Pero ellos no tenían cable, sí, después nos cagaron. Nos cagaron. Pero la verdad, a mí me ayudaron, porque yo vendí mi parte, a vos te ayudaron, nos ayudaron a todos los muchachos. A mí ellos no me ayudaron nunca. A mí fue la operatoria con vos y la generosidad en el momento de repartir, Y yo tenía una parte u otra parte y se terminó. Exacto, ahí sí. Y después jamás me dieron de que te fuiste vos, jamás recibí nada. Grondona dice en esta cámara oculta que el grupo Clarín dejó de darle dinero. Ahora bien, ¿qué dinero? No parece que esté hablando de dinero legal. En cualquier caso, Ávila le recuerda a Grondona que parte del dinero que él le daba venía también del grupo Clarín, su socio en Torneos y Competencias. Mientras que yo estuve, respetaron. Claro, respetaron porque estaban ustedes. Lo respetó todo. Por Luis. Claro, Luis te hizo respetar todos los pactados. Pagliaro cumplió, Mañeto cumplió. Si cumplieran, cumplían con ustedes. Conmigo no tenía ninguna relación. Bueno, pero cumplieron, es decir, no, porque la verdad, pues después nos cagaron a todos. A todos. Nos afanaron vivos. Nos afanaron vivos. Vivos, nos afanaron en vida. Sí. ¿Ves a Karina? Acá tenemos. Así. No, Sacarina. Sacarina. Es esto. Edulcorante. Esto. A mí dame otro. Así tomo uno y ya. La verdad, porque la verdad, nos hubieran dejado Pero participar. me perdonás. Y el error fue de ustedes cuando fui a la reunión de ustedes, que yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro, Detengámonos un momento en esta frase. Grondona le está diciendo a Ávila que él quiso comprar los derechos de televisación del fútbol a través de un testaferro. La maniobra hubiera sido ilegal por partida doble. Primero porque la ley argentina prohíbe los testaferros o prestanombres. Y segundo porque Grondona no hubiera podido ser dueño de algo que él tenía que negociar para bien de todos los clubes. Esto es, los derechos de televisación del fútbol. Yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro y peleaba yo con ellos, porque yo sabía que no podía hacer más nada. Y el 50% que tenía TIC, que se lo vendan a AFA. ¿Te acordás de esa reunión que estaban todos? Yo tuve que después armó el quilombo conmigo. Después armó el quilombo con todo. Porque la verdad, mira, porque a nosotros nos cagaron. Bueno, por una parte la cumplieron, pero después mientras estuvimos nosotros, porque después se fue toda la mierda. Cuando ellos se ponen a comprar los cables y administran todo ello, morimos. La historia recordará que en este póker de tiburones el grupo Clarín fue el más voraz y se quedó con todo. El mecanismo fue simple. Clarín compraba los circuitos de cable del interior y aquel que no quería vender se quedaba sin los derechos de transmisión del fútbol, que era el principal atractivo del abono de cable. Y entonces
se fundía. Pero nos cagaron, vamos. Yo no lo vi nunca Mañeto, lo vi una vez con Buey nada más, ¿eh? En 18 años lo vi una vez, ¿eh? Pero después por cumplido en toda la primera parte, esa es la que han cumplido porque estuvo después Aranda con De Luca, creo yo que sé que me contó. A mí no me dieron, y si dieron a De Luca, no sé, a mí no me dieron a mí. Es que le llevó el negocio a la AFA. Sin ninguna duda. Fuiste vos. Y la guita la cobró él. Y la sigue cobrando, ¿eh? Lo que pasa es que se aprovecharon, como al principio nos trataron bien a todos. Ellos creían que yo no iba a tener coraje. Claro. Si yo hubiera tenido el coraje, el día que viniste vos, en el Hotel Sheraton, y le hubiera dicho ahí, si no arreglamos me voy, rompo el contrato. Y lo podías haber hecho, ¿eh? Pero no, ¿por qué no lo podía haber hecho? Porque atrás no tenía a nadie. Porque nadie se quería tirar contra Clarín atrás mío. No. Porque estaban los más caros, y este y el otro que iban a traer esto, Telefónica, nunca trajeron nada. Yo rompo el contrato, ¿por qué? Porque tengo la presidenta atrás, el gobierno. En este momento se procederá a la firma del convenio entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Jefatura de Gabinete de Ministros para la transmisión de espectáculos de fútbol por televisión abierta y gratuita. No, lo que pasa es que al principio, como nos trataron bien, viste que esto y lo otro, entonces pensaban que nos iban a apretar los huevos el resto de nuestra vida. Eso fue Ellos no tienen noción, ¿sabe de qué? De nunca haber estado sin plata. Y nosotros, tanto vos como yo, nacimos sin plata. Claro. Muchas veces tuvimos sin guita, sabemos lo que es. Sí, exactamente. Y cuando vos estás en una posición y te está sucediendo algo como que te venís para abajo y te quedás sin plata, ya lo tuyo empezás a pensar qué pasa. Correcto. Entonces yo te mato, a vos, a quien sea. ¿Me explico o no? Sí, y estos no. Estos son unos caficios de mujeres pobres. Eso que son. No hablé nunca más con ellos. Sí, y a Casal le van a dar la señal. ¿A quién? A Casal, a Pago Casal. Francisco Casal es el empresario más poderoso del fútbol uruguayo, dueño de Gol TV, un canal continental con sede en Miami. El Estado está hablando porque me parece que el presidente Mujica habló con la señora Cristina. Pero no saben que Grondona, que tiene la mitad, la AFA, tiene una cláusula donde tienen que tener la conformidad para cualquier operatorio. Si no se la voy a dar. Yo no hablo nada. No, está bien. Pero que yo voy a ser socio de Casal. No. Que agarren y lo pongan socio de la parte de ellos si quieren. Que le alquilen el Gol TV o que hagan alguna sociedad para no usar el 9 o no usar el 2 o no usar esto. Yo no me meto, pero que él se meta en mi negocio, no. Que él se meta en mi negocio, no. A esta altura de la Cámara Oculta uno puede preguntarse cuáles son en verdad los negocios de Grondona, negocios que él mismo admite, en los que compite, por ejemplo, por la televisación de los derechos del fútbol con un empresario como Paco Casal. En cualquier caso, los negocios de Grondona tienen que ver con su eterno sillón en la AFA y no con su modesta estación de servicio. Grondona fue presidente de AFA cuando yo, por ejemplo, que estoy sentado en esta mesa conduciendo un programa, tenía 7, 8 años. Fue elegido en el 79, estamos en el 2010, para el 2011 y Grondona sigue, porque es un genio político, genera una forma de conducir políticamente una institución, la burocratiza, la duerme, la anestesia, hace lo que quiere. Entonces yo sé lo que tengo que hacer, yo no me puedo dejar seguir cogiendo por Fantino. No, se acabó. A Juan Cruz, que sea quien quiera, pero si los puedo matar, los voy a matar. Para mí hay un gran culpable que hasta ahora le han rebotado todas las balas y le ha esquivado a todas las críticas, que es el hombre del anillo del todo pasa. Me refiero a Julio Grondona. 30 años al frente de AFA, un fútbol argentino demacrado, destruido, clubes en deuda. Yo no tengo nada que ver con ello. Ya sé, por eso te lo digo, pero vos qué harías en mi lugar. También, Vos tuviste un altercado y fuiste muy inteligente, mandate mover que se arregle el River y que se arregle todo. No. Yo no tengo ninguna yo me retiro. Yo no tengo ninguna intención de que ellos me van a quedar. Como dice usted, lo voy a echar, Fantino. Yo me retiro de torneo cuando veo todos los quilombos con Clarín. Me fui a la mierda. Pero escuchá, porque ya todo el negocio
comenzó bien. Cuando hicimos el primer contrato hasta 2014, estaba todo bien, nos trataron bien, nos dieron la guita todo fenómeno. Pero después me fui a la mierda. Seguro. Y así no fue. Y así no fue. La culpa no es mía. No. El contrato anterior usted hoy no lo volvería a firmar como lo firmó. Nunca. ¿Usted firmaría de nuevo el contrato? Así no. Yo no. Así no, claro. Así no. ¿Cuándo yo no tendría que haberlo firmado? Cuando vos venís y me decís, o nos damos cuenta, que Clarín empieza a comprar cable. Ahí sí. Nos cagaron. Claro, porque ahí, nos cagaron. Porque ahí nos dieron el dulce. Ahí toma pa' vos, toma pa' vos. Nos tiraron unos mangos a todos y... Nadie. No tiraron nada. No, antes sí, porque después, para después hacer lo que quisieron. Ellos te compran los cables, después se los ponen ellos, todos lo ponen ellos, y vos mirá. Y hacen figurar como que la llevamos nosotros. Por eso nos trataban bien al principio, nos mimaron esto, lo otro. Y después cuando llegó el momento te lo mandaron a guardar. Bueno, pero no te olvides que cuando vos salís con el producto, el señor Vigil pensaba comprarlo con el gráfico, el señor Romay, boludo. Sí, y los únicos vivos fueron estos que te trajeron en Cuncadela con los 2 millones. Ahora es fácil hablar. En ese momento sí, y después, viste, nos trataron bien. Sí, a mí me decían, no, a vos te cuidamos que no digan nada. Agradezco enormemente a la empresa TIC por ese esfuerzo que ha tenido. ¿Y qué tenés que decir? ¿Por qué no lo decís ahora? A ver si tenés que decir algo conmigo. A ver, ¿qué es lo que me diste o me dejaste de dar? No. Por favor, por favor. El fútbol es un negocio enorme que se trata de disfrazarlo de una actividad, digamos, no rentable o no rentada. Y los dirigentes, la verdad, muchos de ellos son muy ricos. Sí. Julio Grondona, hasta donde yo sé, la única actividad comercial que se le conoce es una ferretería. Tendrá alguna inversión inmobiliaria, qué sé yo, pero es un hombre multimillonario. ¿Por qué hace Vila todo este tema? Porque el señor Vila es un personaje nefasto. Le dimos la oportunidad de llegar a Nacional B. Le dimos todo. Este sí que es un párrafo interesante. Grondona no solo manifiesta su odio hacia Daniel Vila, el primer dirigente en años que intenta disputarle la presidencia de la AFA, también da a entender que los clubes ascienden si él quiere. Le dimos la oportunidad de llegar a Nacional B. Le dimos todo. Le dimos todo. Y este señor pensará hacer algo para poder llegar, no con los votos, sino por medio del gobierno, por medio de una ley, y no va a llegar. Ni va a llegar, ni va a ceder, ni en pedo. Porque yo me iba a ir ahora. Me quedo con la FIFA y la Confederación. Claro, ¿Para qué quiero yo venir acá? Ya está, tu negocio ya lo hiciste, así que ya está. Ya tu negocio lo hiciste, ahora ya está. Estos días que presentaron un proyecto de ley inadmisible. A Daniel Vila no lo dejaron exponer sobre la ley del fútbol. El hombre de bigotes que insulta, hace gestos y agrede es un dirigente que responde directamente al poder absoluto de Julio Grondona. Y Mañeto sigue vivo, ¿eh? Sí, a mí yo no lo... Conmigo él no habla de mí, yo no hablo de él. No, la verdad yo que... no digo... No, pero en realidad te han cuidado, en ese sentido, no. Pero lo que pasa es que ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la Plata Negra. Que iban con una moto, usaban la Plata Negra y la llevaban, no sé a quién se la daba. Un cable de Brance, un cable en el sur, un cable en... La mayoría de los y eso manejaba Pagliari. Y no, se arreglaban ellos. Estaban satisfechos ellos, toma, te iban a aumentar. De pronto, una llamada de teléfono ilustra cómo maneja Grondona el fútbol y cómo se codea con el poder. Hola. ¿Qué decís bien? ¿Y vos? ¿Qué pasó? ¿Sobre qué tema es? Pero yo no se lo doy, ¿eh? No se lo doy ni que se caguen en las patas, no le doy la autorización. Yo no le doy la autorización bajo ningún punto de vista. Ahora, si de la parte de ellos quieren regalárselo a alguno, que se la regalen, que hagan lo que quieran.
Bueno, mañana yo a las 9 hago la forma, vos me avisás y vamos. Yo voy. Nos hablamos, Guillermo, porque yo mañana a las 8 de la mañana tomo un avión que me voy a Jujuy. Vuelvo con el gobernador de Jujuy, que él va al partido justicialista, qué sé yo, y yo ya ahí a las 3, 4 de la tarde me hablá y combinamos todo. Listo. Chao, hasta luego. ¿Qué, por lo de Paco Casal? Algo debe ser. Pero decime la verdad, los derechos no son del Estado. Y No, yo hice una sociedad 50% y 50%. Y para tomar medidas tenés vos y yo. Es decir, que no le pueden dar los partidos a... No. Es decir, si ellos que vos me vengas y lo des y yo me hago boludo. Ya, pues si yo quiero a América, vos decís que no. América le dije ya que no va más y no va más. No va más, se acabó. A mí, América y Canal 13 no van a tener partido argentino. Se produce el rechazo, Gago le da como viene de volea, la pelota en el camino toca en un costarricense y después en el arquero. Está bien, vos tenés capacidad de decisión. Seguro. FIFA World Cup 2018, FIFA Mundial de 2018 será organizado en Rusia. Aparte está el Mundial del 2018, el 2022, y si no está el TIC yo no lo doy. Si a mí viene Televisa y me dice que no está el TIC, no se lo doy. Claro. Hay muchos muchachos que están laburando ahí, y los tengo que defender. Además tuviste una muy buena relación, se armó después que yo me fui con Luis, respetamos un montón de pautas. Sí, también. No, yo también, lógico, pero ahora, yo lo que me preocupé fue cuando nosotros vendimos, que se arreglaba todo, y yo me quedé preocupado cuando quedó la otra parte en manos de Bagnetti y de Pagliaro, que sí iba todo bien. Desde que llevaron ellos la administración nos afanaron permanentemente. Lo que pasa es que todos andábamos dulce. Entonces no nos preocupábamos. Pero cuando andás que después te renguea una pata, ¿estamos? Bueno, escúchame, yo te dejo. De vuelta nos vemos. Sí, ¿cuál te vas a Mar del Plata? Yo me voy mañana o pasado y vuelvo después del 6. Bueno, dígame. ¿Qué quiero? Dígame. ¿Qué quiero? Feliz Navidad, feliz año. Chao. Dígame. ¿Qué quiero? Chao, hasta luego. Abrí que va al baño. Chao, hasta luego. Chao. Adiós. Gracias. Arba está renovando sus oficinas para brindarte un servicio de calidad. Las nuevas oficinas se llaman Punto Arba. Atienden rápido, los trámites se resuelven más fácil y uno sale enseguida. Punto Arba los va a sorprender. Estamos poniendo la provincia a tu servicio para hacer que tu día a día sea cada vez más fácil. Punto Arba, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto Arba, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar. Carlos Ávila, aquí es quien denuncia a Julio Grondona por corrupción. ¿Quiere que le diga lo que es Julio Grondona para mí? Bueno, Grondona es el puntero de la FIFA. Y es un funcionario que está manejando los destinos del fútbol desde 1979, 11 millones de dólares en una cuenta. Es decir, pensemos un poquito. Estamos hablando de darle 1.200 millones de pesos a un señor llamado Julio Grondona, que cada día es más fuerte, más poderoso, porque administra un dinero, ¿no es cierto?, a su total albedrío. Su objetivo personal de descubrir la verdad, que no brinda afirmaciones, sino sospechas, que brinda los elementos de juicio que puede, que su objetivo es la corrupción de Grondona. Carlos Ávila quería llegar lejos. Quería que el negocio del fútbol televisado, que ya no está en sus manos, estallara por los aires. Que se supiera todo. Los manejos siempre negados en público, las fortunas que se amasaron, los sobornos que se pagaron. Ávila también seguía el rastro del dinero que perdió cuando lo echaron de su empresa, Torneos y Competencias. Por eso grabó a este hombre, Eladio Rodríguez. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué andamos, negro? ¿Cuántas cosas pasaron, ¿Cuántas cosas pasaron? Eladio Rodríguez fue el hombre de confianza de Luis Nófal, histórico socio de Carlos Ávila en Torneos y Competencias. La pelea entre ambos socios, hace 4 años, derivó en acusaciones de fraude. Poco tiempo después, Nófal murió. ¿Cómo se murió Luis? Mal, muy mal. Sufrió muchísimo. Sufrió mucho.
Yo lo que más lamento es no poder haber hablado con él. Ustedes eran muy amigos, muy amigos. Y 30 años. 30 años, claro. Es una soncera porque podían haber sido juntos y... Para ver, armamos, le dimos, se le armó toda la guita para darle a Grondona. 20 palos. La armamos juntos. Luis hizo que cumpliera, ¿viste? Ahora la primera parte, la otra parte de la de Clarín. Después armamos, ¿cuántas cosas armamos? Se le armó toda la guita para darle a Grondona. 20 palos. 20 millones para Grondona. No parece que Ávila esté hablando de dinero para la AFA, sino dinero para el bolsillo de Julio Grondona. Ahora bien, los clubes de fútbol, ¿sabían que en la cesión de los derechos de televisación del fútbol de primera hubo 20 millones de dólares para Julio Grondona? A mí fue la operatoria con vos y la generosidad en el momento de repartir si yo tenía una parte u otra parte y se terminó. Yo me acuerdo que cuando teníamos la guita cuando hubo la guita de Luca, vos eras el hombre de confianza de todo. Yo viviste con él toda mi organización de torneo junto con él. Toda. O sea que el que más conoce nuestra historia. Yo manejaba la guita de los dos. Exacto. Le sacaba vos, te la ponía él. La guita de él, la mía y la de los demás. Él armó toda la estrategia con Julio. Por eso toda la estrategia con Julio, toda la estrategia con Leo. Entonces la estrategia la armó toda él. Toda, por eso. Pero siempre te mantuvo a vos al tanto de todo. No, eso sí, no. Pero con la plata de los demás, ¿cómo carajo hacías? También lo que tenías que consultar a él. O ya se había terminado de pagarle a Julio y todo lo demás. No, eso con Julio no sé cómo arreglarlo. No sé, eso de Julio yo no lo manejé. Porque yo me acuerdo cuando vendimos, se le pagó, pero claro. Que te fuiste vos, jamás recibí nada. Pero se le pagó en su momento, pero no... En su momento. Eso había terminado ahí. No, ahí terminó ahí. No. En las diferentes cámaras ocultas que grabó Carlos Ávila, todo el tiempo se habla de plata, de millones que tenía que cobrar Julio Grondona, como si se tratara de un socio más de la empresa que tenía los derechos de televisación del fútbol argentino. En el año 2000, el entonces diputado y luego gobernador de Chubut, Mario Das Neves, pidió en la justicia que se investigara si Grondona era socio encubierto del grupo Clarín en los derechos de televisación del fútbol. La causa judicial casi no tuvo repercusión pública y terminó archivada. Sin embargo, se hicieron algunos allanamientos, algo que recuerda bien este hombre, Eduardo De Luca, durante 25 años secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol. 3 allanamientos me aguanté yo. Lo que hizo Julio con Clarín es romper una sociedad, porque Clarín y Julio eran socios en un negocio donde uno de los socios... donde era Mañeto, socio con Grondona. Entonces, no podía ser que Clarín le venda gratis a los cables y el otro socio se hiciera la del mono. Carlos Ávila grabó a Eduardo De Luca en noviembre de 2010 durante un almuerzo en el Plaza Hotel de Buenos Aires. De Luca fue durante años hombre de total confianza de Julio Grondona. ¿Cómo te sentís? Ahí ando, qué sé yo. Cansado, tantos viajes, tantas cosas. Una denuncia de los medios británicos otra vez salpicó al presidente de la AFA, ya que se publicaron notas en las que se hablan de pago de coimas por 20 millones de dólares para la elección de sedes mundialistas, concretamente la sede de Qatar. ¿A Hinkie lo ayudó ahora con la...? Yo creo que no. No creo que lo ayudó. Yo creo que Hinkie se manejó con 5 presidentes del norte. Y se los ganó a todos. Y los arregló a todos. Y llegó un momento que Julio tuvo miedo de que le pasaran por encima a él también. Y entonces dijo, si hay 5, yo soy el 6º. Y él se sumó a esto para darle las cosas bien. Y bueno, no es ningún boludo. Se la vio mal
Pero no es santo de su devoción, Gil. No, pero su humor le sumó a Nicolás. No, cuando una vez que subió él, repartió la guita con todos. Subieron todos. Julio, quería hacer una pregunta sobre la denuncia del Wall Street Journal a propósito de una dádiva que, según dice ese diario, usted hubiera recibido para cambiar el voto por la... Lo estoy contando ya. Sí, ¿no? Lo estoy contando, pero cuesta mucho contarlo. Es algo completamente burdo, escrito por unos que perdieron, lamentablemente, sacaron en la primera votación 3 votos. Estados Unidos sacó 3 votos. Esto que dijeron ahora que cobró 87 palos verdes. Recién le acabo de mandar, el jeque es amigo mío, muy amigo mío. Sí. Le acabo de mandar un mail, le digo, dejate de romper los huevos, y mandé una carta a la AFA o a los medios diciendo que la verdad que acá no hubo nada. Esta es una calentura de los americanos. El periódico de los Estados Unidos, hablamos de Wall Street Journal, acusa directamente a Julio Grondona de haber sido por lo menos tentado para recibir un dinero muy importante para votar a favor de Qatar para lo que tenía que ver con el Mundial 2022. La negociación de los derechos de los torneos mundiales de fútbol 2018 y 2022 resultó el último gran escándalo de corrupción de la FIFA. De Luca participó de esas negociaciones en la FIFA, donde Julio Grondona es tesorero. Él ahora tiene un poder muy grande dentro de la FIFA. Dentro de la FIFA, donde maneja cosas muy importantes. Él es presidente de la Comisión de Finanzas de FIFA. ¿Te imaginas que maneja los derechos de televisión de los mundiales? Now it happens inside FIFA, and what they do is they don't take kickbacks anymore. They pay themselves bonuses. And Blatter sits there each year and says, I have done a wonderful job selling maybe $2 billion worth of television rights. So I think I should have a big bonus. And that's legal, but of course he won't tell us. We're not allowed to know. Andrew Jennings es uno de los mejores periodistas de investigación británicos. Desde hace años viene denunciando los escándalos de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol. Denunció a Joseph Blatter, presidente del máximo organismo del fútbol mundial. Persiguió a Jack Warner, vicepresidente sustituido por corrupto. Why would you spit on me? Because you're garbage. I'm garbage. But so Sepp Blatter is not a really clever salesman selling TV rights to the World Cup. Grondona will be taking bonuses for his wonderful, wonderful work for FIFA's Finance Committee. Grondona in charge of the money, billions of dollars. It's hysterically funny. It can't be true, but it is true, isn't it? Según Jennings, los manejos de la FIFA con los derechos de televisación de los mundiales son parecidos a los que hubo en la Argentina con los derechos de fútbol de Primera División. Eduardo De Luca sabe mucho de esos manejos. Creo que le quedo yo solo de la primera época. Sí, pero también no... Pero estoy... Pero con vos se abrió totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Es que yo tampoco me caliento más. Yo ahora me dedico a hacer la plancha y no quiero más nada. Ya se lo dije a él también. Tengo en sociedad la estación con él. Ahí donde voy a visitarlo. Hola, ¿vino Julio? Disculpame, ¿sabes cuánto tardé en llegar acá? Bien, Conmigo, viejo, conmigo, ¿cuánto hablas? Escucha, pará. El que le llevó el negocio a la AFA. Sin ninguna duda. Fuiste vos. Y la guita la cobró él. Seguro. Y la sigue cobrando él. Lo arreglamos en mi casa. En tu casa fue, ¿no? En mi casa, que me acuerdo que vos me hiciste poner una frazada a los canarios porque cantaban fuerte y no dejaban escuchar. Y ahí arreglamos todo. Pero el negocio, el cierre del negocio, ¿vos te acordás, gordo? Estábamos vos, Pascual, estábamos todos. Cuando yo le dije que íbamos a dar los 20 palos, no lo creyó nunca, y lo tuvo. Seguro, debe tener mucho más. Entre vos y yo, gordo. Él a Mañeto, a Pagliaro, le debe
muchísimo. Lo protegieron 25 años, ¿o no? Claro, lo que él dice, que se cansó. No solamente le dieron guita y lo protegieron. Lo que él dice que se cansó de pedirles que le reconsideren el tema, que le reconsideren que la plata que le pagaran por abonado y que no le pagaran y que nunca le dieron bola. El poder está mostrando el juego en un tema que le interesa a todo el mundo. Y ahí los tenés. Al gobierno dedicándose a Clarín que claramente ahora se le está dedicando al gobierno el poder. La lucha entre Clarín y el gobierno sale de manifiesto a través del tema del fútbol. Y un día le tiraron la cosa esta de que cuánto era lo que hacía falta para la AFA, él pidió 3 veces más de lo que estaban cobrando de Clarín y le dijeron del gobierno adelante y chao. Y se animó, ¿eh? Se animó. Hoy es un día histórico para el fútbol, para la AFA, para los argentinos y para la posibilidad de vivir en una sociedad más justa y más democrática. Yo creo que va a vivir preocupado hasta el último de sus días. Las cámaras ocultas que grabó Carlos Ávila fueron parte de una pesquisa personal. Ávila pensaba que su dinero había ido a parar a los bolsillos de Grondona. Sufrió un fraude en su patrimonio. Empieza a realizar una encuesta para ver una investigación a dónde fue a parar su patrimonio. En ese marco, él se nutre de unas cuentas que son fabulosas, cuyo titular sería Grondona. Who was paying $86 million into a bank account controlled by Grondona? We want to know. FIFA has to want to know. Según lo que obtuvo mi cliente, hay 12 cuentas, cuyo titular sería Grondona, un señor empleado de él o chofer de él, Pellegrino, familiares con el mismo apellido Grondona. En las cuentas de bancos suizos que Ávila presentó a la justicia aparecen Eduardo de Luca, Julio Grondona, sus hijos y hasta su asistente, Daniel Pellegrino. ¿Qué es la vida de Pellegrino? Y Pellegrino cayó en desgracia. A Pellegrino, como todos estos grandes personajes, los hijos, la familia, le toman bronca a quien se acerca demasiado a Julio. Echaron a Diego Armando Maradona de la Selección Nacional de Fútbol. La AFA dice que no renovó un contrato que había vencido después de la Copa del Mundo. El cuerpo técnico de Maradona se siente despedido. Pellegrino ya era una cosa pegota con Julio, que atendía el teléfono, a la mañana se iba a las 10 de la mañana a despertarlo, se quedaba tomando café, y a la noche lo llevaba hasta que lo acostaba. Y los hijos y todos le tenían bronca, la mujer no podía andar, la casa que iba a la cocina en camisón estaba Pellegrino. Y Pellegrino se enamora de Maradona. Grondona lo usa a Maradona. Lo pone a Maradona para demostrar que Maradona no sirve y después le da una patada en el culo. Esto era un sueño de 40 millones de argentinos y hoy termina siendo, después de la paliza futbolística y táctica que nos dio Alemania, en la gran pesadilla de Diego Armando Maradona. Ya no es el técnico, lo echaron. Y este muchacho queda pegado con Maradona. Y cuando lo rajan, lo rajan. Lo único que le sigue pagando el sueldo. Le digo, ¿hasta cuándo? Hasta que se muera le voy a pagar. Daniel Pellegrino murió a comienzos de 2011, unos meses después de que fueran grabadas estas cámaras ocultas. Pellegrino se llevó a la tumba el secreto de la cuenta que figura a su nombre en un banco suizo, con mucho dinero para un simple empleado de la AFA. ¿Y los hijos? ¿Qué tal los hijos? Los hijos están todos salvados. A Humberto lo puso de vicepresidente. ¿En las juveniles? ¿No? Sí, con un sueldazo y se la pasa de un lado para el otro. No, los hijos están bárbaros. Sí, ¿qué es la vida y al yerno sí. Lo puso a construir el estadio. Está haciendo el de Colón, las obras de Colón, la cancha de Atlanta. No te como puedo 10 canchas creer. hizo ya. ¿El yerno? Sí. ¿Que arma una constructora para...? No te puedo creer. ¿Cómo carajo lo van a sacar? Grondona would be very important in approving the marketing contracts that they have. Well, that's a wonderful world for a bit of money in a Swiss bank account, isn't it? Because there's competition for these contracts. So it's reasonable to say that money must be dirty money,
because nobody earns 86 million US dollars unless they run a big company. Well, he does. He runs the FIFA company. Él maneja los derechos de los mundiales hasta el año 22. ¿Y de Paco Casal qué sabe? ¿Cómo anda? Paco Casal también. Paco Casal quiere entrar, pero lo sacaron cagado la última vez. Hoy en la Confederación no hay posibilidad de ningún tipo de negocio. No, puede estar todo entregado. Más cuentas en el exterior de dirigentes de la AFA, Toti. Se trata en este caso, Guillermo, de José Luis Meiner, secretario ejecutivo de la AFA y mano derecha de Grondona, vinculado a 3 cuentas millonarias en el exterior. ¿Y con Meiner cómo te llevas? Con Meiner es un personaje muy especial. Yo me llevo bien con todo el mundo, pero nunca sería amigo de Meiner. Lo conozco del año 74, Meiner. ¿Vos no crees que el gestor de haberle sacado los derechos del fútbol a Clarín no habrá sido un poco a Meiner también? Porque yo creo que Julio a Meiner lo agarra con pinza, pero le tiene miedo por Aníbal. Por Aníbal y por su relación con el gobierno. Mirá que solo Grondona puede decir por radio que Kirchner es un cagón y no le pasó nada. Sí. Yo no tenía a nadie atrás. Y diga que apareció esta mujer. Julio. A mí no sé, tampoco, pero es un cagón. Porque yo se lo dije a él, antes que se muera Kirchner. Le digo, Kirchner te tiene acá, vos. Te perdona la vida por el tema este, pero te tiene acá. El otro día cuando se muere me dice, ¿viste que a mí no me quiere como se muere? Qué va. Y también quiere que se muera Mañeta. Ah, no tengo ninguna duda. Dice, ese cáncer le está durando mucho. Por Mañeto. Claro. Tiene. Porque que le autorizó toda la guita a él fue Mañeto, que se la mandaba por Anglada, pero fue él. Si no, ¿eh? Un día vino Aranda a traer la guita. Aranda vino. Mirá vos. Aranda, José. No te puedo creer. Hace 20 años, al principio. Ah, la trajo Aranda. En una valija. ¡Qué bar! Ah, vino directamente él. Sí, porque viste, entre ellos también se desconfían. En aquel momento era el que manejaba la guita. Claro. Me acuerdo que vino con una valija.